Hey, ¿qué tal devs? Bienvenidos. Continuamos con la segunda parte de la presentación del curso de aplicaciones multitenant utilizando recursos de Laravel. Bien, vamos a ver los tipos de arquitectura multitenant, los tipos multitenant que podemos encontrar. Existen varios tipos de arquitecturas multitenant, cada uno con diferentes niveles de complejidad y aislamiento de los datos. Si bien en el mercado podemos encontrar una combinación de básicamente tres tipos de arquitecturas, es fácil saber que nosotros como programadores podemos crear una personalización logrando una cuarta, quinta, sexta arquitectura, pero básicamente vamos a encontrar la documentación de Google donde busquemos que existen tres formas básicas de poder, digamos, estructurar una aplicación multitenant. Vamos a ver la primera. La primera es un multitenant con base de datos compartida. Esta arquitectura es la más, digamos, la más común. Acá tenemos, por ejemplo, que en esta arquitectura todos los tenants comparten la misma base de datos y la misma instancia de la aplicación, es decir, el mismo código fuente, pero los datos se identifican y separan utilizando identificadores únicos. En este tipo de multitenant normalmente vamos a encontrar una tabla que se llama tenants, en la cual registramos nuestros clientes que se suscriben para utilizar nuestro software, y es a través de esta tabla que parte la relación en donde vamos a identificar cada tenant. Vamos a ver los pros y contras que tenemos en esta arquitectura. Del lado izquierdo tenemos las ventajas: es fácil implementar y escalar. Acá nosotros, por ejemplo, de manera personal simplemente podemos emprender un proyecto y lo podemos montar en un hosting compartido con $100, $120 que nos cuesta rentar el hosting. Menor uso de recursos, ya que solo hay una base de datos. En este sentido, nosotros solamente generamos una base de datos y diseñamos el modelo entidad-relación de tal manera que nos permita generar las relaciones y las consultas para identificar y aislar la información de cada tenante. Además, una de las ventajas también son las actualizaciones centradas. Al existir solamente una base de datos y un solo código fuente, pues es mucho más fácil darle mantenimiento y actualizarlo. Del lado derecho tenemos los contras o las ventajas. La primera es que es un menor nivel de aislamiento de los datos, lo que puede incrementar riesgos de seguridad. Acá, por ejemplo, nosotros cuando estamos programando tenemos que generar toda la capa de seguridad para poder bloquear que los tenants no puedan acceder o no se les muestre, no se les refleje en la información que están viendo información de otro tenant, y que entre los tenants no puedan eliminar la información. Otra de las ventajas es las consultas a la base de datos pueden volverse más complejas a medida que aumenta la cantidad de tenants. Acá, por ejemplo, una de las cosas importantes en esta arquitectura es que cuando crece la base de datos, hablamos de 1 millón, 2 millones, 5, 10 millones de registros. Es muy importante que al momento de que diseñamos la base de datos lo hagamos de la manera más óptima. Además de eso, debemos de generar unas consultas súper optimizadas, ya que conforme va creciendo la base de datos, la respuesta o la velocidad de nuestro proyecto va a depender mucho de la estructura de la base de datos, la optimización de las consultas, y adicional, cuando va creciendo la base de datos es importante que de manera estratégica manejemos índices en las tablas para que las consultas se vayan directamente hacia la paginación dentro de la estructura de MySQL, porque esto nos va a permitir que las consultas sean muy rápidas. Entonces los índices nos van a permitir que las consultas sean más rápidas, pero la contra es que la base de datos va creciendo. Y este tema técnico es muy importante considerarlo cuando estamos manejando una base de datos dentro de un hosting compartido, porque normalmente en el hosting compartido tenemos un espacio limitado. En esta arquitectura multitenant podemos montar, no sé, proyectos tipo sistemas de ventas, inventarios, facturación. Realmente podemos tener sistemas complejos, pero debemos ser muy cuidadosos al momento que diseñamos la base de datos, escribimos las queries de las consultas y manejamos los índices. Vamos a ver el siguiente, que es multitenant con base de datos por tenant. Es decir, acá nosotros tenemos una instancia de código, el mismo servidor, pero tenemos una base de datos separada para cada tenant. En esta arquitectura cada tenant tiene su propia base de datos, pero comparten la misma instancia de la aplicación. Es decir, el código es uno para todos, pero cada uno tiene su base de datos independiente. Esto nos da la ventaja de que
nos garantiza mayor seguridad y flexibilidad de manera individual para cada tenant, porque cada uno tiene su propia base de datos. Vamos a ver los pros y contras, ventajas y desventajas. En la parte izquierda, las ventajas de esta arquitectura: mayor seguridad y aislamiento de datos entre tenants. Eso es pues gracias porque tenemos una base de datos de manera individual para cada cliente, para cada tenant. Otra ventaja es que facilita la personalización de la base de datos por tenant. Claro, al tener una base de datos de manera individual podemos hacer un ajuste personalizado, y también tenemos la ventaja de la escalabilidad modular. Esto nos hace posible distribuir la base de datos en diferentes servidores, sobre todo si estamos trabajando, por ejemplo, con una arquitectura de Amazon, una arquitectura de Google o de Microsoft. Vamos a ver las desventajas. Esto es más costoso en términos de almacenamiento y mantenimiento. Ustedes seguramente han probado servicios de Amazon, y cuando manejamos un servicio de Amazon se han dado cuenta que cada servicio de Amazon, a pesar de que es un recurso ilimitado porque nos permite escalarlo, ciertamente es que es bastante costoso en determinada situación. Otra desventaja son las actualizaciones de la estructura de la base de datos, ya que se aplican de manera individual a cada base de datos. Imaginemos que tenemos un proyecto en emprendimiento y que tenemos 1000 clientes, 1000 tenants y 1000 bases de datos. Es una locura pensar tan solo en que las actualizaciones o los ajustes vamos a aplicarlo uno a uno. Esto incrementa la carga de trabajo, y si somos un emprendedor realmente vamos a estar haciendo al inicio todo. Vamos a estar trabajando la parte de la capa del front para lo que es el landlord, que es el super administrador. Vamos a trabajar la parte de la actualización del código, la parte de la actualización de la base de datos, y eso la verdad es que bastante trabajo. En este tipo de arquitectura vamos a encontrar software o sistemas de tipo CRM multimodular. Vemos por ejemplo muchas aplicaciones que se estructuran con miles de módulos. Cada uno de los módulos son configurables y activables. Este tipo de base de datos que nosotros podemos digamos individualizar, lo podemos hacer, pero no lo podemos hacer cuando somos una persona o dos personas que estamos emprendiendo, porque implica mucho trabajo. Esto generalmente lo hacen cuando estamos hablando de una empresa que ya tiene una base, que tiene bastante flujo de efectivo en caja para poder soportar los gastos en Amazon. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, pero al principio yo no lo recomiendo, porque nosotros debemos enfocarnos en el funcionamiento y después podemos enfocarnos en que el proyecto sea súper rápido, que tenga una respuesta y un performance súper alto, muy eficiente, pero eso lo vamos a ir logrando sobre la marcha. Vamos a ver acá esta tercera, que es multitenant con instancia y base de datos por tenant. En esta arquitectura cada tenant tiene su propia instancia completa del software y base de datos. Esto asegura un aislamiento total entre tenants a costa de más recursos. Esta tercera opción, digamos que normalmente las empresas que tienen recursos ilimitados lo pueden implementar, ya que demanda muchísimo trabajo, demanda muchos gastos, y la verdad es que para nosotros, si queremos emprender, no lo veo viable, no lo recomiendo, porque necesitamos de entrada importantes recursos para poder hacer esta implementación. Vamos a los pros y contras. Vemos los pros: aislamiento completo tanto a nivel de aplicación como de base de datos, claro, porque nosotros tenemos una base de datos para cada tenant y tenemos un código fuente para cada tenant. Máxima flexibilidad: cada tenant puede tener una versión personalizada de software. Imaginemos nosotros, por ejemplo, si somos dos personas en el equipo, mantener un código fuente para cada tenant y una base de datos para cada tenant, la verdad es que es un trabajo enorme. Otra de las ventajas es mejor control sobre el rendimiento de cada tenant. Nosotros podemos monitorear el rendimiento tanto de base de datos como de código para cada tenant en este tipo de arquitectura. Vamos a ver del lado derecho las desventajas. Costo: el costo acá se eleva y es un complejo software, porque nosotros para gestionarlo necesitamos que cada tenant tenga su propia infraestructura. Lo que nosotros debemos hacer acá es replicar y tener una instancia tanto de base de datos como de código para cada tenant, pero eso ustedes se han de imaginar que es una locura. Las actualizaciones y mantenimiento deben replicarse en cada instancia por separado. Tan solo pensar en que tengamos 10.000 usuarios, cada uno con su base de datos y cada uno con su código fuente,
Ustedes ya se imaginan que esto no lo podemos hacer al inicio cuando estamos emprendiendo, cuando queremos colocar un proyecto de esta naturaleza en el mercado y nosotros poder generar ingresos recurrentes pasivos. Tenemos que utilizar otra alternativa. En este tipo de arquitectura podemos encontrar plataformas de comercio electrónico a gran escala, porque normalmente lo hacen las empresas que tienen recursos infinitos y les da la posibilidad de hacerlo. Entonces, de esta manera hemos visto las tres arquitecturas o los tres modelos de multitenant que podemos encontrar. Nosotros básicamente, me voy a regresar al principio, vamos a utilizar esta primera, que es multitenant con base de datos compartida, porque es la más fácil de implementar. Hablando de recursos que nosotros necesitamos al inicio, necesitamos escasos recursos, simplemente necesitamos una base de datos, necesitamos un código fuente y estructurar una base de datos de tal manera que nos permita ir escalando sobre el tiempo y poder trabajar, no sé, 5 o 10 años. Actualmente yo estoy en varios proyectos de esta naturaleza en donde tenemos un multitenant con base de datos compartida. Tenemos un proyecto que tenemos ya prácticamente 4 años con este tipo de base de datos. Tiene un alto ingreso de registros en base de datos. Estamos hablando de aproximadamente 12 millones de registros y las consultas todavía son relativamente rápidas. Bien, entonces nos vamos a ver en la siguiente clase. Hasta acá vamos a dejar las presentaciones. En la siguiente clase vamos a ver otros temas. Espero que les esté gustando. Nos vemos hasta la próxima.